Voces y caminos, historias de vida, memoria y territorio. Como cuando eso no era documento, sino la palabra de los hombres. Cuando eso es la palabra. A mí me encanta la agricultura y bueno, lo que me cría y lo que me enseñó mi papá. Y por eso quiero regresar, porque quiero mucho mi pueblo y tengo Periodismo independiente desde el Magdalena Medio y el Oriente Antioqueño. Así le dan el lote a uno, porque a nosotros allí llegamos, pero cada uno nos la ingeniamos. Producción Juan Alberto Gómez. Bienvenida, bienvenido. Vea, hombre, hacía 10 minutos. Y entonces, cuando así tocando la puerta duro, me abren la puerta o la tumbo. Abren la puerta o la tumbo. ¿Cuándo será suficiente la narración de nuestro conflicto armado? La respuesta tal vez sea: nadie sabe. Y hermano, yo lo único que hice, yo le dije a los muchachos, yo le dije, no vayan a decir quién había con ustedes, ni nada, ni quién había nada. Yo me encaramazazo, yo me voy a volar. Porque yo me asomé por la endija y había un tipo con una metralleta. Dijo, me abren o la tumbo la puerta. De todas maneras, será por mucho tiempo, porque cada vida que se apagó, cada historia que permanece oculta, tiene mucho para decirnos. Muchos de los relatos sobre el conflicto armado, muchos se han quedado también en el suceso trágico y no se ha explorado un poco en lo que hay antes y lo que hay después de un suceso violento. El periodista Camilo Gallego ha escrito el libro Fin de Semana Negro, en el que resuenan voces que todavía necesitamos escuchar para comprender y no repetir nunca más. Lo que cuento es como, ¿qué fue el fin de semana negro? ¿Qué hay de la vida de las personas antes de que eso sucediera? ¿Y qué sucedió después con sus familias? Bueno, yo me acabé de esconder. Cuando yo volteo a mirar así en el portito de la cocina, cuando la gente buscando por debajo del pollo de la cocina, buscando a ver quién había escondido. Él mismo, pero también parte de esos testimonios, nos lo cuentan hoy en Voces y Caminos, historias de vida, memoria y territorio. Soy Juan Camilo Gallego Castro, soy periodista de la Universidad de Antioquia y soy de Guarne, Oriente. En el año 2012 yo estaba trabajando en mi primer libro, que es Con el miedo esculpido en la piel, que son unas crónicas sobre el corregimiento La Anta de Sonsón. Y en ese momento yo estaba buscando víctimas de las autodefensas del Magdalena Medio. En ese momento las estaba buscando en el páramo, en Argelia y en Sonsón. Me recomendaron unas personas. Cuando hablé con ellas, una mujer me contó una historia tremenda de su papá, que había estado en la guerra de Corea, que además era un tipo muy de derecha y que no se explicaba por qué lo habían matado los paramilitares señalándolo de guerrillero, etcétera, y contó toda la historia, pero al final me dijo que quienes habían matado al papá eran las autodefensas de Córdoba y Urabá. Entonces en ese momento yo no pude contar esa historia para el libro que estaba escribiendo. Y yo dije, en algún momento voy a volver, y cada tanto que iba a Sonsón nuevamente volvía. Entonces 2014 fui a buscar más personas, 2015, pero sin apurarme mucho, porque yo publiqué el libro de La Anta y luego ya estaba trabajando en el de Aquitania y no soy capaz de tener la cabeza en dos historias grandes. Entonces iba haciendo cosas, pero sin desgastarme ahí, hasta que publiqué mi segundo libro, el de Aquitania, y en ese momento ya llevaba muchísimas entrevistas, pero ahí fue que me di cuenta como, caramba, en estos 5 años que llevo, mira esta cantidad de información, de entrevistas que ya he transcrito, bueno, muchas que había transcrito, etcétera,
Y en ese momento es que me dediqué de lleno a trabajar esta historia. Fue una masacre conocida en Sonsón como el fin de semana negro, que ocurrió una semana después de las fiestas del maíz, en la cual asesinaron 8 personas y 2 sobrevivieron, pero las muertes se fueron dando sábado, lunes y martes. Entonces, en un principio no fue asociado como una masacre, sino como una serie de asesinatos selectivos en distintos lugares del pueblo, pero luego se podía confirmar que los asesinaron por las mismas razones, el mismo actor. Había una total relación entre ese actor, esas víctimas, a pesar de lo espaciado en el tiempo. Entonces lo que yo cuento en el libro es eso, es esa masacre. En ese enero del año en que a él lo mataron, yo bajé a la finca un puente, en el puente del 6 de enero. Llegamos ya de noche. Entonces yo dije como, no, esta historia no puede estar en mi voz, sino que tiene que estar en la voz de ellos. Pero a eso hervía de guerrilla. Ay, ese miedo tan horrible. El libro se llama Fin de Semana Negro y cuento cómo fue ese fin de semana y cómo fue esa masacre. Pero no es lo único que me interesa. Incluso la persona que lea el libro se da cuenta que el fin de semana negro y la muerte de esas personas es una parte más de ese relato, porque me interesa explorar quiénes eran esas personas, entonces de dónde venía, qué se dedicaba a su familia, cómo conquistaron a sus parejas. Eso me parece muy bonito contar ahí, cómo llegó la familia, en qué empezaron a dedicarse, etcétera. También alejándome un poco de muchas de las historias incluso que yo he contado, que algunas se quedaban luego hasta el suceso violento, pero también qué era lo que quedaba después. Quién sabe si hubiera sido capaz de salir hacia adelante, ¿cierto? Porque hoy en día la familia casi todo hay que coger y dársela, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero sí muy bueno no haber tenido el apoyo de papá, ¿cierto? Que alguien lo hubiera apoyado a uno, haberlo respaldado. Y eso era mostrar como, mira la forma en la que la violencia fractura y una familia y una vida y muchas vidas. Era viendo, por decirlo, nietos, viendo uno lo que uno tenga, las cositas y saber que estamos todos tal vez juntos, ¿cierto? Ha sido muy bueno, claro. El asunto de empezar a tejer esa historia no es nada sencilla. No, pues yo el que recuerde cuando se iba para el pueblo, que cuando nosotros lo veíamos asomar de la escuela para arriba con la yegua, uno íbamos allá corriendo de la casa, que es que por el mecato, y cosas así, claro. Yo casi desde el principio tomé una decisión que es tal vez política de alguna manera, de que sean ellos quienes cuenten su historia. Mi mamá le dio tanto susto que ahí mismo se fue pues como para la habitación de Cuando ella. a mi hermano mío le metieron Y allá, los pues, tiros, se le metió. yo estaba a media cuadra. Bueno, yo me acabé de esconder. Cuando yo volteo a mirar así en el bordito de la cocina, cuando la gente buscando. Y ya cogieron a el Félix pollo aparte. Y a mí de la también. cocina. Y viviendo empezaron a preguntar por él. Por tu papá. No, más de buenas que los dos coincidimos en decir lo mismo. Yo no dije, Ángel nos iluminó. Una de las preguntas que me hizo alguien en su momento fue como, bueno, se ha contado mucho del conflicto, cómo no volver a revictimizar y todo eso, y yo no, pero es que yo cuento una historia en la cual no soy yo el narrador, sino que son ellos quienes dan su punto de vista, quienes hablan de sus sentimientos, de sus dolores, de sus emociones. Más allá del hecho, del dolor, que alguna vez fue noticia, Camilo se ha propuesto iluminar el antes y el después de cada una de las personas para buscar un porqué. De alguna manera queremos saber por qué nos ha sucedido lo que nos ha sucedido, y de alguna manera el libro mío también intenta responder eso. Las 8 personas que murieron en la masacre del fin de semana negro en Sonsón
Entre el 24 y el 26 de agosto de 1996 fueron Marley Orozco, Manuel Villa, Freddy Arango, Mauro Arias, Arnoldo Escobar, Edgar Escobar, Antonio Henao y Eduardo Arias. Sobrevivieron Osvaldo Arias y Bernardo Marulanda. Yo nombro la masacre del fin de semana negro como el comienzo de lo que fue la barbarie de las autodefensas campesinas de Cor de Urabá y en el oriente antioqueño. Porque las ACU llegaron en el 96, en el primer semestre del año 96 al oriente antioqueño. Sabemos que en Girardota en ese mismo año 96 se reunieron finqueros y personas adineradas del oriente antioqueño con Vicente Castaño, y a partir de allí vino la creación de ese grupo que se asentó en el municipio de La Ceja, y a partir de La Ceja es que ellos empezaron a operar. Yo me imagino que sería muy bueno que él estuviera viendo, por decirlo, nietos, todos tal vez juntos, ¿cierto? Me ha sido muy bueno, claro. Quienes escribieron en una lista el nombre de sus víctimas, lo hicieron en una hoja en blanco arrancada de un cuaderno, en una servilleta húmeda que reposó bajo un café, acaso en el reverso de un recibo o un papel arrugado extraviado en una chaqueta. Escribieron con un lápiz de punta redonda, un lapicero azul asmático o un esfero negro. Sería en una estación de policía, en una hacienda ganadera, una finca cafetera o la mesa de un billar. Dictaron los nombres por teléfono, enviaron la hoja por correspondencia, escoltaron el mensaje hasta el cuartel del comandante Parra.